Bueno, hermanos, este tema de la genética del Padre es un tema muy apasionado, muy hermoso, y creo que es tan importante en este tiempo que tengamos claridad de la genética de Dios, de la genética del Padre. Mucho más cuando vemos cuánto se ha aumentado la orfandad, cuánto se ha aumentado ese antidiseño que el enemigo quiere implantar sobre el mundo y sobre las naciones. Precisamente esta mañana me llegaba allí rápido un video de la diferencia de familia y hogar. Familia es la que está compuesto papá, mamá e hijos, y el hogar es el que se reúne alrededor de una hoguera. Entonces el concepto queda claro que Dios quiere y trazó un diseño de familia. Así que este tema es tan importante, hablar de la genética del Padre, que le he titulado esta enseñanza Desarrollando la genética del Padre en nuestros hijos. Desarrollando la genética del Padre en nuestros hijos. Y primero que todo quiero referenciarme a qué es genética. Sé que el apóstol ayer, hace 8 días, trajo bastante claridad de lo que es genética. Y genética es el químico de la molécula que contiene toda la información genética en todos los seres vivos. Es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que es un ácido nucleico que contiene toda la información genética que se hereda y sirve como un manual de instrucción para desarrollarnos y vivir y reproducirnos. En el ADN es la función de guardar la información, es decir, que contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, en el ADN o en la genética se transmite esas características buenas y malas a nuestras generaciones. Y leía yo también que en el año 1990 se inició una investigación del genoma humano y era encontrar ese mapa del ser humano. Y varios científicos de allí se han desplegado muchos unos experimentos. Aún sabemos de una oveja llamada Dolly y aún no sabemos si esos experimentos hoy en día están llegando al transhumanismo, que es implementando en el ser humano cosas que Dios no ha plantado, antidiseños del enemigo. Y veo que el hombre está jugando con ser Dios. Veo que el hombre puede alterar esa genética que Dios plantó en el ser humano. Es peligrosísimo. Aún escuchaba yo que ya se puede, si a través de esa genoma humano se puede inclusive cambiar el color de los ojos de los bebés antes de nacer. Entonces estamos en un tiempo peligroso donde el ser humano está experimentando aún con el propio ser humano. Nuestro Creador implantó una simiente, una semilla en el hombre. Cuando en Génesis capítulo 1 y 2 nos habla que creó a Adán y Eva, los creó varón y hembra, los creó y los bendijo y le dijo multiplicaos y los hizo perfectos a imagen y semejanza de Dios. Cuando la palabra se refiere de que lo hizo a imagen y semejanza, es que implantó una semilla, implantó un ADN divino en el ser humano. Y esto nos permitió ser hijos suyos, algunos directos como el pueblo de Israel y otros como nosotros, los gentiles, adoptivos en el Señor. Pero venimos de una genética que Dios plantó en el diseño, en el hombre. Aunque el enemigo quiso dañar esa semilla, trayendo pecado, trayendo muerte, trayendo destrucción sobre el hombre, pero en Jesús, de nuevo esa genética del Padre viene a hacerse presente. En esa genética, en la naturaleza, es la descendencia de los seres humanos. Y leía que hablaba con una hermana que es química y ella me estaba explicando de que el hombre aporta el cromosoma y que el hombre es el que define aún el sexo en la persona.
Pueden determinar el sexo. Ellos son el cromosoma X y el cromosoma Y. La madre solo aporta un tipo de cromosoma, que es el XX. Pero el hombre es el que aporta el XY. Así que en lo biológico se hace real la paternidad. Y quiero solamente en esto de introducirnos en qué es la genética. Pero veamos en el punto número 1 cómo se desarrolla el ADN de Dios, cómo viene la genética de Dios a nuestras vidas. Vaya conmigo a 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Y dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Mire, la simiente permanece en él. La semilla que Dios plantó en todo ser humano permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Y es por eso que Él plantó una semilla en cada uno de nosotros. Y es nuestra naturaleza de parte de Dios de no pecar. Y pasa a ser nuestra naturaleza pecaminosa, pasa a ser a una naturaleza divina, redimida por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios busca la santidad, porque es un atributo, porque es una característica del Padre, la santidad. A medida que nosotros vayamos creciendo, a medida que nosotros vayamos metiéndonos con el Señor, se va desarrollando más en nosotros la imagen y semejanza que el hombre perdió en el Edén. A medida que tú y yo nos acercamos más al Señor, viene Él a hacer una transformación y viene a hacerse cada día más plasmado en nosotros el ADN de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto nos lleva a entender que nuestra naturaleza es cambiada en el interior de cada ser humano. Y por eso, mis queridos hermanos, ya en tu casa, en tu trabajo, en tus amigos, nos deben de conocer como hijos de Dios, porque tenemos el ADN de Dios. Esa es la genética de Dios, la santidad. Un verdadero hijo de Dios es una persona transformada por el amor de Dios. Por eso Pablo nos habla y nos dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, que debemos de despojarnos del viejo hombre, de la carnalidad. Gálatas capítulo 5 dice: y manifiestas son las obras de la carne, inmundicia, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas. Pero también dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso debe desarrollarse en nosotros. Esa genética del Padre tiene que ser implantada en nosotros. El versículo 2, estamos en el capítulo 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Cuando encontramos nuestro propósito en Dios y somos semejantes a Él, porque Él, Jesús, ya vive en nosotros. Jesús viene a habitar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando nosotros encontramos un propósito, un destino en Dios, cuando nosotros le encontramos ya un sabor a la vida cristiana. Y yo quiero referirme a cada joven que está hoy escuchándome, a cada niño. Tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Tú no puedes venir a la iglesia porque te estén obligando. Como me dijo un joven
que lo conocí desde muy niño y me lo encontré ya un hombre adulto en un centro comercial y yo le dije, ve, ¿por qué no volviste a la iglesia? Y me dijo, porque ya soy adulto. Y yo dije, ¿y qué tiene que ver eso? Porque me obligaba mi mamá para ir a la iglesia. Y he decidido no creer en Dios. Soy ateo, pastor. Eso lo zarandea uno como papá. Entonces yo no transmití bien la genética de Dios en mis hijos. Entonces yo no fui transformado verdaderamente por la palabra. Entonces la palabra yo no la hice vida diariamente en mí. Tú no puedes ser un creyente si no lees la palabra de Dios, si no tienes intimidad con Él, si no le conoces. Yo tengo 2 jóvenes y créame que es una lucha. Venga, vamos a orar y es delicioso. Por la noche nos sentamos 1 hora y leemos la palabra. ¿Qué entendieron? ¿Qué analizan? Mire lo que está diciendo el mundo de esto. Mire cómo está cambiando las cosas. Y es importante que tú tengas un encuentro con el Señor, que encuentres un propósito en Él. Cuando nosotros manifestamos que tenemos a Jesús, que verdaderamente Jesús vive en nosotros, la gente va a decir, mire, ese es un discípulo de Jesús, ese es un discípulo de Dios, tiene el ADN de Dios, habla como Él, se comporta como Jesús, manifiesta el ADN de Jesús. En el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el que cree que Dios, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El propósito de Dios para nuestra vida es que nos purifiquemos, así como Él es. Esto es posible, hermanos, y la Biblia dice que no es por obras, ningún esfuerzo humano. Hermano, yo le digo a aquellos padres a veces que me llaman desesperados porque sus hijos están cogiendo la droga y me dice, pastor, ¿yo qué hago? Mi hijo está cogiendo la droga, venga, háblele, venga, dele una consejería, venga, ore por usted, por él. Y yo solamente les digo, es por su gracia, es por su gracia infinita. Es por su misericordia, es por su amor que podemos salir adelante. No es por nosotros, no es por voluntad, ni siquiera voluntad propia. Es por la misericordia de Dios. Es porque el Señor implantó en nosotros un ADN divino para no pecar. La gracia es el favor de Dios sobre nosotros, sin merecernos. Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, sin merecernos. Dios nos amó aún antes de conocerle a Él. Él dice en su palabra que aún siendo nosotros pecadores, Él nos ha amado con amor eterno. Él nos amará siempre, sin medida, y Él nos perdona cada día. Y cuando adquirimos el ADN de Cristo, nuestra naturaleza es cambiada. De ser pecadores pasamos a ser hijos de Dios renovados, santos, porque Él es santo. Porque si tenemos su ADN, no porque merezcamos el perdón, es por su gracia que somos santos. Es por su favor todos los días. Es por su misericordia todos los días que Él se perfecciona en nosotros. En el verso 9 dice, y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando Dios planta una semilla en nosotros, no podemos pecar. Renacemos en Dios, su misericordia se renueva cada mañana, su perdón se renueva cada mañana, su amor se renueva cada mañana, su gracia se renueva cada mañana a través de la obra del Espíritu Santo. Es un proceso que Él inicia de una transformación en cada uno de nosotros. Su naturaleza se hace manifiesta en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia, por su gracia infinita? Aleluya, dale un buen aplauso al Señor, quien nos transforma cada día. ¿Sabe? Hoy estamos enfrentándonos
a un neoateísmo tenaz en las universidades y en los colegios. Una persona, no de la congregación, nos comentaba y decía que una señora fue muy triste a confesarle que su hija desde los 12 años, y ya estaba en la parte adulta, estaba siguiendo movimientos del LGTBI, estaba siendo adoctrinados por redes. Y ella no sabía, porque toda en el colegio sabía que ella estaba en esa situación, pero su papá, su mamá no sabía. Y esto tiene que hacer un llamado de atención a cada uno de nosotros, que Dios quiere que nosotros manifestemos lo que es Él a esta humanidad. Pero como papá y mamá, ese es el segundo punto, como papá y mamá debemos de hacer un alto en nuestro camino. ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos? ¿Cómo nos están viendo ellos a nosotros? ¿Será que tenemos a unos hijos que quizás viven una apariencia, pero no estamos llegándole hasta lo más íntimo de su corazón? A través de un consejo, a través de orar por ellos, a través de un abrazo. Nosotros tenemos que derribar barreras que el enemigo está colocando. Nosotros tenemos que derribar esas barreras de frialdad que está separando las familias. En segundo lugar, Dios quiere que levantemos a unas generaciones con la genética del Padre. Y la Biblia me habla un ejemplo de un padre, y un padre espiritual. Vayamos a 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 al 8. Encontramos allí al profeta Samuel profetizando sobre las señales que seguirán al rey Saúl. Y después de este ungimiento como un príncipe sobre Israel, dice allí en el capítulo 10, verso 5: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizarán. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Allí cuando vemos en este pasaje que vemos a Saúl, que el Espíritu de Jehová viene sobre él con poder, y profetizarás con ellos. Y el verso 7 dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Vemos a Saúl en medio de un ambiente profético. Él, sin saber profetizar, comienza a profetizar junto con la compañía de profetas. Y en ese momento el poder de Dios vino sobre Saúl y cambiaría el corazón de Saúl. Y estaba listo a emprender un propósito de Dios en su vida, tal como lo profetizó Samuel. Y el versículo 9 y 10 dice que aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Ver a un profeta era normal para el pueblo de Israel, pero ver a un joven que no era profeta sí era extraño para el pueblo de Israel, y más que había sido ungido como rey. Un rey no profetizaba. Este era un oficio especial para Samuel y su compañía de profetas. Era extraño para el pueblo de Israel. Y las personas que estaban alrededor observaron y se asombraron. Mire lo que dice el versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas?
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl entre los profetas. Saúl había sido ungido como rey, pero este hecho era muy asombroso para el pueblo, ver a un joven profetizar y estar entre profetas. Y la pregunta era, en el versículo 12 y 13, ¿y quién es el padre de ellos? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Esa pregunta era también una respuesta. ¿Quién es el padre de estos profetas? ¿Quién es el padre de ellos? ¿Y quién era ese padre de Saúl? Una simple pregunta, pero allí estaba sucediendo algo. El hecho de que Saúl estaba profetizando con los profetas se debía a que Saúl había sido adoptado por Samuel. Y esa genética de Samuel se había transmitido a su hijo espiritual Saúl. Y encontramos allí que un hijo es la imagen del padre en lo físico. En la introducción, cuando leíamos la genética, que vienen las características, que era plasmado sea en el padre, era transmitido al hijo, de tal manera que los rasgos del hijo son iguales a los padres. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Usted ve que en muchas iglesias, si el pastor hace mucha bulla para predicar, pues la iglesia también va a predicar de esa manera. Si el pastor es tranquilo, también el hijo sale tranquilo para predicar. Si el pastor danza o profetiza, le transmite ese ADN del púlpito a la iglesia. Y así esos rasgos espirituales de ese padre vienen a manifestarse en la iglesia. Ustedes saben que nuestro apóstol es profeta y es reconocida en la ciudad y las naciones como una profeta. Y desde muy joven el Señor la usaba a ella para ir dando un propósito a mi vida en la parte profética. Pero también esa unción profética tiene que ver con los sueños. Esta casa nos sorprende los sueños tan impresionantes que tienen los hermanos. Hay muchos Josés aquí. Y esta casa también es una casa apostólica y profética. Así que es un diseño de Dios especial para esta casa. Pero también vemos una unción desde muy joven. El apóstol de esta casa ha sido una adoradora. Ella ha compuesto canciones también. Y entonces ese espíritu de adoración es conocido en esta casa, en la ciudad. Cuando nos reunimos los pastores de la ciudad, han tenido en cuenta nuestra casa para vigilias en el estadio. La danza en esta casa es conocida en toda la ciudad como un pilar en esta ciudad. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por esta casa tan hermosa y tan maravillosa? Así que esa unción se transmite. ¿Por qué Saúl profetizaba? Aunque no era un profeta. Porque el ADN profético de Samuel había sido transmitido en él en un momento en que lo adoptó. Y quiero comprobarle que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 10, verso 1. 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Este no era un simple beso. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Este no era un simple beso. Era un beso de un profeta que quería adoptar a un hijo espiritual. Y una de las pruebas también que nos habla de la Biblia, cuánto amó Samuel a Saúl, está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1.
Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Samuel lloró más a Saúl su caída que aún su propio papá físico o su familia. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorarlo? Así que la genética marca los rasgos del carácter de la persona y su naturaleza. Nadie puede manifestar otra cosa en su corazón. Y lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es un tiempo de traer una verdadera paternidad, una verdadera genética del Padre a nuestros hijos. Pero también es el tiempo, líderes, de engendrar hijos espirituales, de levantar nuevas generaciones. La alabanza tiene que reproducirse en nuevos adoradores. La danza tiene que reproducirse en nuevos danzarines para el Señor. Y si no estamos haciendo eso, tenemos que preguntarnos al Señor: ¿será que qué pasa? Yo no voy a ser estéril. Yo como pastor tengo que reproducirme en otros pastores. Usted como maestro, usted como evangelista, usted, cada uno de lo que Dios nos ha dado, debemos de reproducirnos en otros. ¿Amén o no amén? Claro que sí. Y es un tiempo donde, como un hijo espiritual es engendrado o es adoptado, los genes del Padre se establecen en ese hijo y van apareciendo con el tiempo. Los genes son duplicados en el hijo. Y el Espíritu Santo está inquietando a muchos huérfanos a que tengan un papá espiritual. Hay mucha orfandad en la gente, ¿sabe? Hay muchas situaciones en nuestra propia vida que no encontramos un propósito, no encontramos un destino. Necesitamos a alguien que nos direccione. Necesitamos a un pastor que nos cuide. Pero también nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Y quiero hablar brevemente de Jesús, que nos vino a revelarnos la genética del Padre de dos maneras: con sus enseñanzas y con sus hechos. Con sus enseñanzas, Jesús mostró la forma de pensar, de sentir y de actuar del Padre. Jesús sintió compasión por el perdido, y esa compasión viene del Padre. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda la salvación, sino que todos vayan al arrepentimiento y tengan la vida eterna en Él. Así que el deseo, el anhelo del corazón de Dios es que alcancemos unas generaciones para el Señor. A que esta iglesia crezcamos, y más en este tiempo donde la gente está con tanta confusión, con tanto temor, tan desorientados. Jesús habló de la parábola de la oveja perdida y dice que el pastor dejó 99 bien cuidaditas, pero se fue por la perdida. Este es el tiempo de que tú vayas a rescatar tu familia. Este es el tiempo de que tú vayas y le prediques a tus vecinos. Este es un tiempo donde no sabemos qué está maquinando el enemigo con las personas. Mi hijo un día pasó por la autopista y me dijo: papá, había un joven que se quería aventar de ese puente de aquí de la autopista. Hay gente desesperada. Hay gente que no tiene un sentido. Y Jesús vino a enseñar lo que el Padre le enseñó, la manera de pensar, de sentir y de actuar del Padre. Pero también con sus hechos Jesús manifestó el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Y Dios quiere que tú seas uno con estas características del Padre. Que tú y yo seamos uno, que tengamos amor, misericordia, bondad, compasión por el perdido.
Cada vez que uno ve a un joven drogadito en la calle, nos tiene que doler porque el diablo dañó la imagen, esa genética en aquella persona. Nos tiene que doler como cristianos. Nos tiene que doler con el dolor del padre, porque a él también le duele y tiene compasión de aquella persona. Y nosotros como iglesia tenemos que dejar el egoísmo, porque Dios no es un Dios egoísta. Jesús quiere que nosotros traigamos compasión a este mundo. Jesús quiere que traigamos la misericordia a este mundo. Quiero referirme a un breve testimonio, pero es muy importante para mí y mi familia. Dios ha desarrollado en mi vida un corazón de padre, cuando me ha permitido ser papá de 2 hermosos hijos a quienes amo profundamente. Pero también en el transcurso de varios años Dios me ha permitido adoptar a muchos hijos espirituales. Hace ya casi 2 años, 3 años me dio la oportunidad de ayudar a un joven a graduarse con el esfuerzo de varios. Aportamos para que este joven pudiera hacer el 10 y el 11. Y él desde jovencito me decía: pastor, adópteme, pastor, adópteme. Y él es como un hijo para mí. Cuando llega a mi casa, yo lo atiendo como un hijo, y mis hijos también lo ven a él como un hermano. Pero el año pasado, cuando entramos a la pandemia, hay una familia que yo he pastoreado, he estado cerca de ellos por más de 26 años. Cuando la hermana de la cabeza de esta familia perdió a su esposo, había una niña de 4 o 5 meses. Y cuando yo llegué a esta familia en una visita pastoral, comencé a ministrar a la familia y comencé desde muy joven. Y se puede decir que esta niña me ve a mí como una referencia de papá. Ella ya tiene 26 años. Pero en esta familia, una de las hijas de esta hermana, hace 5 años tuvo un niño y ha sido madre soltera, una guerrera. Y el niño desde los 3, 4 años comenzó a tener un comportamiento como de rebelión, como de lloraba, como desesperación, y sus compañeritos con papá y mamá, y él le decía: mamá, ¿yo por qué no tengo un papá? Yo quiero tener un papá. Y le decía a varios amigos: ¿yo le puedo decir a usted papá? Y entonces las personas le decían: no, yo no puedo ser tu papá. Y el niño en el año pasado entró en una depresión porque yo no tengo un papá. Y ella me llamó y me dijo: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jair? Y curiosamente, junto con mi esposa, siempre hemos hablado y decíamos: qué rico que el Señor nos dé la oportunidad de adoptar un niño o una niña. Y ella molestaba de vez en cuando colocándose una toalla en la barriga y decía: vea, muchachos, ya voy a tener de nuevo una bebé. ¿Ustedes qué piensan? Tener una bebé. Pero esto lo estaba plasmando Dios en nuestros corazones. Dios estaba preparando eso. Y fue así como yo le dije a la hermana, le dije: bueno, explícale de su papá y explícale que un pastor amigo de la casa quiere adoptarlo. Y Dios me colocó el sentir junto con mi esposa y mis hijos de adoptar un niño. Así que les presento a Samuel Mejía López, un nuevo hijo para mí, a quien amo desde ya. Y estoy muy, muy feliz de tenerlo en mi casa como un hijo adoptado. Quiero presentarlo a la casa, a la iglesia, junto con mi apóstol, los pastores. También consulté y le dije: esto es lo que Dios me ha colocado.